Mamá, no vengas esta noche, mis suegros no quieren verte. Esa fue la frase que me partió el alma en dos, como si alguien hubiera arrancado una puerta que yo misma sostuve durante años. Dos fan un noi, tam daudon, un dumang. Sentí que el piso bajo mis pies se volvió arena suelta, y cada grano era un recuerdo de todo lo que había dado, sin pedir nada a cambio. Mi pecho ardía como una casa vieja incendiándose desde adentro, y yo, parada frente al espejo con mi vestido nuevo, no sabía si llorar o reír por la ironía. Nunca imaginé que el golpe más duro de mi vida vendría de la persona que yo misma levanté con mis manos. 3. Sete Ñeñang, Kamshuk, y antes de seguir contándote mi historia quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has recibido un dolor tan inesperado que te dejó sin aire? Si te ha pasado, cuéntame en los comentarios cuántos años tienes o desde dónde me estás escuchando. Si no te ha pasado, entonces, regálame un like para que esta historia llegue a más personas que necesiten escucharla. 4. Joy Tiu, Nam Bat Baboy Kan Morao. Yo soy doña Carmen Aguilar de Robles, mujer de Guadalajara, empresaria desde joven y madre de un solo hijo, Rafael Robles Aguilar. Toda mi vida creí que el amor de una madre era suficiente para sostener cualquier familia, pero esa noche entendí que también puede convertirse en la cuerda que otros usan para ahorcar tus sueños. Mi nuera Larisa Beltrán y sus padres doña Lidia y don Aurelio habían planeado una fiesta en una casa nueva, que yo misma pagué creyendo que al fin seríamos una familia unida. Pero ese mensaje de Rafael fue el aviso silencioso de una traición que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche en la que recibí el mensaje de Rafael, yo estaba sentada frente al tocador de mi habitación, intentando convencerme de que aún tenía tiempo de arreglar el día. Había trabajado hasta tarde y mi cabeza seguía dando vueltas con pendientes del negocio, pero aún así me tomé un momento para arreglarme con calma. No quería llegar a la fiesta de inauguración como la mujer cansada que siempre está resolviendo problemas, sino como una madre orgullosa de ver a su única familia avanzar. Por eso, cuando terminé de abrocharme el arete derecho y vi mi reflejo en el espejo, me di un pequeño regalo. Sonreí. No lo hacía desde hacía semanas. El vestido azul marino que llevaba puesto abrazaba mis hombros de una manera elegante. El maquillaje ligero resaltaba mis ojos sin esconder la madurez de mi rostro. Y aunque por dentro me sentía agotada por las exigencias constantes de la familia de mi nuera, quería creer que esa noche sería un punto de paz. Nunca imaginé que estaba a punto de vivir la herida más profunda de mi vida. Tomé mi celular con la intención de escribirle a Rafael para avisarle que ya estaba lista. Él me había dicho que pasaría por mí para acompañarme a la fiesta, pero desde hacía horas no recibía ninguna llamada suya. Aunque algo en mi pecho se apretó discretamente, intenté no pensar mal. Rafael siempre había sido distraído con los detalles, y yo ya estaba acostumbrada a cubrir sus olvidos. Toqué el botón para enviarle un mensaje simple. Hijo, ya estoy lista. ¿A qué hora vienes por mí? En la pantalla aparecieron los 2 tics grises de recibido. Esperé unos minutos. Silencio. Fue entonces cuando escuché un pequeño golpecito sobre la superficie de madera del tocador. Era el estuche que contenía el regalo especial que había preparado para esa noche. Lo tomé en mis manos y lo abrí con cuidado. Adentro estaba la pieza de caligrafía artística que había mandado hacer con un maestro reconocido de Tlaquepaque. Era una obra enmarcada en madera fina tallada a mano con una frase que para mí tenía un valor profundo. Donde hay unión, hay vida. Cuando la encargué pensé que sería un símbolo de celebración, una muestra de que yo también quería formar parte de esa familia, aunque ellos se empeñaran en mantenerme al margen. Me dolía aceptar que hasta ese momento yo era solo la persona que pagaba todo, no la que era incluida en las conversaciones ni en los planes. Pero creí que ese regalo podía cambiar algo, o por lo menos suavizar el ambiente. Cerré el estuche y lo coloqué sobre la cama con cuidado. Después caminé hacia la sala para alcanzar mi bolso. En cuanto pasé junto al ventanal, pude ver desde lo alto de la ciudad cómo las luces de Guadalajara titilaban como si cada una guardara un secreto. Esa visión siempre me había dado fuerza. Yo construí mi vida desde cero en esta ciudad, y cada luz era un recordatorio de las batallas que gané. Pero esa noche sentí algo distinto, como si las luces fueran testigos de algo que yo aún no sabía. Mi celular vibró.
Regresé al tocador casi sin respirar. Cuando lo tomé entre mis manos y leí ese mensaje que ya no puedo olvidar, sentí un golpe directo en el pecho. Mamá, no vengas esta noche. Mis suegros no quieren verte. Durante unos segundos mis ojos se quedaron fijos en la pantalla sin comprender. Yo había pagado cada centímetro de esa casa, había firmado cada documento, había puesto mis ahorros y mi esfuerzo para que ese sueño fuera posible para ellos. Sin embargo, la persona a quien más amaba me pedía que no fuera, no por él, sino porque los padres de su esposa no querían que yo apareciera. Respiré hondo intentando no romperme en mil pedazos. Me levanté lentamente, mis pasos sonaban pesados contra el piso. Volví a mirar mi reflejo, y la imagen que vi me dolió más que el mensaje. Yo estaba hermosa, sí, pero era una belleza triste, una que escondía cansancio y renuncias, una que sabía que la fiesta que había financiado entera estaba ocurriendo a kilómetros de mí mientras yo tenía prohibido asistir. Era absurdo, insultante, humillante, pero sobre todo doloroso. No entendía cómo Rafael podía enviarme algo así. Él conocía mi sacrificio. Sabía que yo siempre estaba ahí para él, incluso cuando él no estaba para mí. Tomé aire y parpadeé varias veces para evitar que mis lágrimas cayeran. No quería que ese dolor me dominara. No quería convertirme en la mujer débil que permitía que pisotearan su dignidad. Entonces lo recordé. Recordé las veces que la madre de Larisa me miró con desprecio al hablar de mis logros. Recordé cómo don Aurelio, con una sonrisa apenas amable, comentaba que una mujer exitosa siempre debía agradecer al hombre que la había acompañado, aunque mi esposo me abandonó hace más de 20 años. Recordé las veces en que Larisa insinuó que Rafael sería más feliz si yo no opinara en nada. Y recordé algo más. Recordé que yo ya sabía que algo no estaba bien desde hace tiempo. Con las manos frías regresé al tocador. Me senté frente al espejo y dejé que mis pensamientos salieran sin pedir permiso. Yo no merezco esto. No después de todo lo que he dado. No después de todo lo que he construido. Y mientras me repetía esas palabras, una chispa comenzó a encenderse dentro de mí. Una chispa lenta pero firme. Yo jamás dejaría que me destruyeran. No otra vez. No de nuevo. Fue ahí cuando encendí mi celular de trabajo. La parte de mí que siempre resolvía problemas. La parte fuerte, la verdadera Carmen. La parte que sabía que cuando la vida te golpea, no lloras, actúas. Comencé a revisar mis cuentas, mis llamadas recientes, mis movimientos bancarios. La mente se me aclaró completamente, como si ese mensaje de Rafael hubiera abierto una puerta que yo tenía cerrada por miedo. Pero antes de hacer cualquier movimiento necesitaba una cosa. Quería entender en qué momento mi hijo dejó de ser mi hijo. Quería saber cuándo Rafael decidió que su familia política valía más que yo, cuando se convenció de que yo no merecía estar presente en la inauguración de la casa que yo misma pagué. Había señales, sí, pero nunca me atreví a verlas de frente. Y mientras intentaba juntar las piezas, recordé esa conversación telefónica que escuché la noche anterior. Una conversación que en ese momento preferí ignorar, pero que ahora volvía con una fuerza inquietante. Rafael hablando en voz baja con su suegro: «Nuestro plan está seguro. Ella es muy inocente». Esas palabras empezaron a retumbar en mi cabeza una y otra vez como una campana rota. Me quedé quieta con el celular apretado en la mano. ¿Qué plan? ¿Qué estaban tramando? ¿Por qué mi hijo hablaba de mí como si yo fuera un obstáculo? ¿Por qué se reía con ellos a mis espaldas? ¿Por qué esa palabra inocente sonaba más a burla que a cariño? Ahí supe que algo más profundo estaba pasando, algo que Rafael nunca se atrevió a decirme, algo que iba más allá de ese mensaje cruel, algo que tal vez explicaba por qué, desde hacía meses yo me sentía usada, pero para saberlo necesitaba enfrentar una verdad que todavía no estaba lista para aceptar. Y justo cuando estuve a punto de recuperar la conversación completa que había escuchado, sonó de nuevo mi celular. Una notificación más que parecía empujarme hacia un camino del que ya no habría vuelta atrás. Y fue en ese instante cuando entendí que lo que estaba a punto de descubrir podía destruirme o podría finalmente liberarme. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. A cerrar los ojos, a no caer de rodillas aunque el cuerpo me lo pedía. Sentí como el silencio del departamento se hacía pesado. El aire parecía espeso como si guardara secretos que yo no estaba lista para escuchar.
Pero la vida no te pide permiso para mostrarte la verdad, simplemente lo hace. Y esa noche decidió hacerlo sin piedad. Me acerqué al ventanal. Desde ahí la ciudad parecía tranquila. Las luces en la avenida Patria parpadeaban como si todo siguiera igual, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. El mensaje de Rafael todavía estaba abierto en mi mano. Lo volví a leer, como si leerlo una vez no bastara, como si necesitara asegurarme de que no estaba imaginando. Mis suegros no quieren verte. Era tan simple y tan devastador. Me pregunté cuándo exactamente me convertí en una mujer que aceptaba migajas emocionales, porque eso era lo que yo recibía desde hacía mucho. Y aún así yo seguía dando dinero, dando tiempo, dando energía, dando amor. Pero esa noche entendí una verdad amarga. Cuando das demasiado sin pedir respeto a cambio, la gente empieza a creer que no mereces nada. Mientras pensaba en eso, escuché el sonido más pequeño y a la vez más doloroso. El estuche de mi regalo cayó al piso. Me agaché a recogerlo. La madera fina estaba ligeramente rayada por el golpe. Lo abrí con manos temblorosas. La frase, donde hay unión hay vida, seguía ahí como una burla del destino. Cerré el estuche con fuerza y lo coloqué sobre la cama. No merecían ese regalo, ni la frase, ni el esfuerzo, ni el dinero. No merecían nada. En ese instante mi celular volvió a vibrar. Respiré hondo antes de mirar la nueva notificación. No era Rafael, era una actualización del banco informando que la transferencia final de la tarde había sido procesada con éxito. Una transferencia que aseguraba que la casa estuviera completamente pagada. La casa en la que yo no era bienvenida. La casa donde esa noche celebrarían con risas y brindis, mientras yo estaba sola en mi departamento. La casa que Rafael presentaría como logro familiar, aunque el único dinero que había entrado era mío. Mi corazón ardió, no con tristeza, sino con algo distinto. Algo frío, algo claro, algo que no había sentido en muchos años. Era la fuerza que nace en las mujeres cuando han sido golpeadas tantas veces que finalmente recuerdan quiénes son. Esa fuerza que primero quema y luego ilumina. Me miré en el espejo. La mujer frente a mí ya no era la Carmen que pedía cariño. Era la Carmen que decidió dejar de aceptar desprecios disfrazados de costumbre. Esa mujer sabía tomar decisiones. Esa mujer había levantado un negocio entero sola. Esa mujer sabía sobrevivir. Y esa mujer no iba a permitir que su propio hijo la tratara como una molestia. Ahí fue cuando mi mente se aclaró por completo. No iba a llorar. No iba a suplicar, no iba a pedir explicaciones. Esa noche iba a hacer algo distinto, iba a recuperar mi dignidad. Y recuperarla significaba algo preciso. Tenía que detener todo lo que yo misma había puesto en movimiento. Tenía que cerrar puertas, tenía que cortar hilos, tenía que romper cadenas. Caminé hacia mi escritorio y tomé mi celular de trabajo, ese aparato negro al que siempre acudía cuando necesitaba resolver crisis. Y aunque la crisis esta vez era emocional, sabía que mis decisiones no podían salir desde el dolor, sino desde la claridad. Me senté, enderecé la espalda y marqué el primer número. Licenciado Méndez. Habla doña Carmen Aguilar. Necesito cancelar de inmediato cualquier débito automático relacionado con la compra de la casa de la familia Beltrán. No quiero que se procese un solo peso más. El licenciado dudó por un segundo, pero reconoció mi tono. Ese tono que solo uso cuando sé exactamente lo que quiero. Claro, doña Carmen, haré el proceso de inmediato. Colgué sin temblar. Después marqué al ingeniero Martín Silva, responsable del residencial Santa Esperanza. Ingeniero, buenas noches. Soy doña Carmen. Necesito que la entrega oficial de la casa quede detenida. No firme ningún documento y exijo una revisión por posible presión indebida. El silencio al otro lado fue largo. Pero no me importó. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que tenía derecho. Esa casa estaba a mi nombre. Esa casa era mi responsabilidad. Y nadie tenía permiso de usarme más. Cuando colgué con él, sentí que mis pulmones se expandían, como si hubiera estado sin aire durante meses. No era venganza, era justicia para mí misma. Me levanté, caminé hacia la cocina, preparé un vaso con agua fría, tomé un sorbo. Y fue ahí cuando la pregunta más peligrosa cruzó mi cabeza.
¿Qué más habían planeado Rafael y su suegro? ¿Qué significaba eso de nuestro plan? ¿Está seguro? ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a usarme? Me acerqué a la ventana otra vez. La noche se sentía inquieta, como si algo más estuviera por ocurrir, y fue en ese momento cuando decidí que no iba a quedarme callada. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te han lastimado justo cuando estabas dando lo mejor de ti? Si te sentiste identificada, cuéntame tu edad o desde dónde me escuchas para saber que no estoy sola en esta historia. Y si no te ha pasado, regálame un like para que este video llegue a más personas que necesitan reflexionar sobre sus límites. Y claro, no olvides suscribirte si quieres escuchar historias aún más intensas que esta. Dejé el celular sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban. Mis lágrimas ya no querían salir. La fuerza dentro de mí crecía como una tormenta silenciosa, una que estaba a punto de desatarse. Pero lo que yo no sabía era que esa tormenta no solo caería sobre mí, caería sobre todos. Porque esa noche apenas estaba comenzando y la primera grieta ya se había abierto en la máscara que Rafael y la familia Beltrán habían construido con tanto cuidado, y ahí entendí que la verdad tarde o temprano sale a la luz, y la verdad que estaba por descubrir no solo me cambiaría a mí, cambiaría el destino de todos ellos. Mientras yo seguía de pie frente al ventanal, tratando de comprender cómo mi propia sangre había sido capaz de excluirme de la fiesta que yo misma había pagado, en la casa de Santa Esperanza todo avanzaba como si nada estuviera roto. O al menos así parecía desde afuera. Las luces blancas que colgaban sobre la entrada principal iluminaban la fachada nueva y brillante, como si quisieran presumirle al mundo un triunfo que no les pertenecía. En vídeos que Larisa había subido horas antes, se veía la decoración perfecta: mesas largas con manteles importados, flores blancas acomodadas meticulosamente en jarrones altos, música instrumental suave. Y por supuesto la foto que ella siempre soñó, sonriendo como si la vida estuviera hecha solo para ella. Yo, en cambio, seguía sola en mi departamento. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de mis propios latidos. Después de hacer las llamadas que tomaron curso en la noche y que estaban a punto de desencadenar lo inevitable, decidí prepararme un té para calmar los nervios. No lo hice para tranquilizarme, sino porque quería mantener la lucidez. Sabía que esa noche no podía actuar desde el resentimiento, sino desde la claridad. Cada paso debía ser preciso. Mientras esperaba que el agua hirviera, pensé en la última vez que Rafael había mostrado un gesto sincero hacia mí. Tardé varios segundos en recordarlo, luego varios minutos. Y cuando finalmente llegó a mi memoria una escena difusa de hace años durante un cumpleaños mío, entendí que mi hijo me había ido dejando mucho antes de enviarme ese mensaje. No fue de golpe, fue lento, fue silencioso. Tomé la taza caliente entre mis manos y regresé al ventanal. Desde el piso alto del edificio, las luces del residencial Santa Esperanza parecían estrellas tiradas sobre el suelo. Me pregunté qué estarían haciendo en ese momento. Tal vez ya habrían brindado. Tal vez estarían tomándose fotos frente a la puerta principal. Tal vez estarían alabando la buena vida que tanto deseaban. Y claro, no dudaría ni un segundo que doña Lidia estuviera diciendo, orgullosa, que su hija y su yerno estaban logrando todo gracias a su trabajo honesto. Honestidad. ¡Qué ironía! Sin embargo, lo que yo no sabía era que mientras sostenía esa taza de té, una pequeña grieta comenzaba a abrirse en la fiesta perfecta que ellos habían construido. Una grieta silenciosa, una que se formaba justo en el momento en el que el gerente del banquete se acercaba a Rafael con una sonrisa que no era sonrisa sino tensión disfrazada. Señor Rafael. Buenas noches. Disculpe la interrupción. Necesito informarle que el pago pendiente del servicio debe liquidarse antes de servir el plato fuerte. Rafael debió haber sentido un pequeño tirón en su estómago, pero como estaba acostumbrado a usar mis tarjetas, sin pensar dijo con confianza. Claro, pase el cargo. Sacó uno de los 2 tarjetas adicionales que yo le había dado tiempo atrás. Una tarjeta de crédito con límite alto que siempre había estado disponible para él. Se la entregó al gerente del banquete, y en cuanto la deslizaron, la máquina emitió un sonido cortante. Transacción rechazada. El gerente frunció el ceño. Algo raro hay aquí. Intentaré de nuevo. Rafael rió para disimular.
Trate otra vez. Seguro es la señal. No se preocupe. Segundo intento. Rechazada. Larisa, que estaba cerca conversando con unas invitadas, volteó con el ceño fruncido. Rafael. ¿Qué pasa? El gerente habló con más seriedad. Señor, la tarjeta ha sido bloqueada. Tiene otro método de pago. En ese momento un murmullo comenzó a crecer alrededor. Algunas de las damas que estaban cerca fingieron no estar escuchando, pero sus ojos curiosos lo decían todo. Larisa sintió cómo el color se le subía hasta las mejillas. Rafael tragó saliva y sacó el otro plástico. Su comodín. El que nunca fallaba. El de emergencia, el que yo misma había activado para él hace años cuando empezó a tener gastos mayores. El gerente lo tomó. Lo pasó por la terminal. Y la palabra volvió a aparecer. Rechazado. Esta vez el murmullo se convirtió en aire pesado. Un silencio incómodo se extendió por la mesa. Larisa abrió los ojos como si la escena fuera irreal. Rafael intentó mantener la calma, pero la desesperación comenzaba a asomarse en su mirada. A ver, esto debe ser un error. Intente con el chip. Inténtelo manual. No sé, haga algo. El gerente ya no estaba sonriendo. Señor, la terminal marca bloqueo administrativo. Esto no es un error. Es una cancelación directa desde el banco. Larisa dio un paso hacia Rafael. ¿Qué hiciste, Rafael? ¿Qué está pasando? Yo no hice nada. Lo juro. No entiendo por qué estaría bloqueado. Pero su voz temblaba. Y aunque él no lo sabía, yo sí entendía perfectamente. Mi orden en el banco ya estaba ejecutándose. Cada movimiento estaba siendo cerrado. Cada abuso estaba siendo frenado. El gerente respiró hondo e informó con firmeza. Si el pago no se cubre en los próximos minutos, tendremos que suspender el servicio. No podemos servir el plato fuerte ni mantener el personal activo. Los invitados comenzaron a moverse inquietos. Algunos miraban sus relojes. Otros se alejaban fingiendo que necesitaban aire. Las redes sociales, que minutos antes estaban llenas de fotos y videos, ahora se llenaban de silencio. Nadie quería asociarse a un desastre ajeno. Mientras tanto, yo en mi departamento dejé la taza sobre la mesa sin saber que en ese instante exacto el ambiente en la fiesta cambiaba por completo. No lo sabía, pero lo presentía. Algo en mi pecho me decía que la noche había empezado a romperse. Rafael, desesperado, sacó su celular. Seguramente intentó llamarme. Yo seguía sin contestar. No porque quisiera ignorarlo, sino porque no había nada que decir. Él había elegido su camino, y esa elección tenía consecuencias. Larisa comenzó a llorar discretamente intentando cubrir su cara con el cabello mientras doña Lidia dejaba caer su abanico al piso. La vergüenza era tan intensa que no podía ni respirar con normalidad. Para alguien como ella, cuya vida dependía de aparentar lujo, la humillación pública era peor que cualquier castigo. Pero faltaba lo peor, porque mientras el gerente insistía en que debían suspender el servicio, se escuchó un golpe seco en la puerta principal. 3 hombres de traje oscuro entraron con paso firme. El que iba al frente levantó la voz con educación pero sin suavidad. Buenas noches. Soy el ingeniero Martín Silva. Represento la administración del residencial Santa Esperanza. Necesitamos hablar con la familia Beltrán Robles con urgencia. La música se detuvo. Todo quedó en silencio. El ingeniero continuó. La entrega de esta propiedad queda suspendida por orden directa de la señora Carmen Aguilar de Robles, quien figura como pagadora principal y responsable legal. Hay una solicitud de revisión por presunta coacción y manejo irregular de fondos. Rafael sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Larisa se cubrió la boca. Doña Lidia dio un paso atrás. Y justo en ese instante, cuando la fiesta entera se convertía en ruinas vivas, yo tomé mi taza nuevamente, sintiendo un extraño impulso en el corazón. No era alegría, no era venganza, era un presentimiento. Como si una puerta que llevaba años cerrada finalmente comenzara a crujir. Sin saberlo exactamente intuí que en ese momento el mundo de ellos estaba empezando a caer, pero aún faltaba la caída más fuerte, esa que nadie vio venir, esa que marcaría para siempre la noche en que todo cambió. Y cuando la sepan, entenderán por qué lo que pasó en la fiesta fue solo el comienzo. Larisa lloró más fuerte. Rafael se quedó paralizado. Doña Lidia abrió los ojos con miedo, porque lo que venía después no era solo un límite,
Era una verdad que estaba a punto de romper todo lo que ellos creían controlar. Y yo sabía que esa verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. La puerta de mi departamento estaba entreabierta, no por descuido, sino porque yo misma la dejé así. No iba a recibirlos como si estuvieran prohibidos de entrar. Tampoco iba a recibirlos con los brazos abiertos. La dejé entreabierta porque así estaba nuestra relación. Ni cerrada, ni abierta, solo quebrada. Rafael entró primero. Estaba despeinado, el rostro rojo de vergüenza y rabia, la camisa arrugada. Detrás de él apareció Larisa con los ojos llorosos y el maquillaje corrido. Y por último doña Lidia, con una expresión que no sabía si era indignación o miedo. Tal vez ambas. Venían con el orgullo destrozado. Mamá, tenemos que hablar, dijo Rafael. No gritó, no lloró, pero su voz estaba cargada de algo oscuro. No sabía si era desesperación o culpa. Yo estaba de pie frente a la mesa. No dije pase, no dije hola. Solo los miré. Habla. Le respondí con un tono firme que ni yo esperaba tener. Rafael avanzó unos pasos pero se detuvo al ver que yo no me movía hacia él. Era la primera vez en mucho tiempo que me mantenía rígida ante él. Y lo notó. Mamá, por favor, nos dejaron en ridículo, bloqueaste las tarjetas, cancelaste la entrega de la casa. ¿Por qué hiciste algo así? Sentí una punzada en el pecho pero no por culpa, sino por la forma en que formuló la pregunta. ¿Por qué hice algo así? Como si él no tuviera idea, como si la traición hubiera sido mía y no suya. Larisa intervino llorando. Doña Carmen, por favor, la gente nos vio. Nos quedamos sin poder pagar nada. El banquete se detuvo. Mis amigas estaban ahí. Fue horrible. La miré con calma, y por primera vez me di cuenta de que no era el llanto de una mujer arrepentida. Era el llanto de una mujer derrotada por la vergüenza pública. No me sorprendió. Doña Lidia fue la siguiente. Su voz salió temblorosa, aunque intentaba sonar fuerte. Usted no tenía derecho a hacer eso. Esa casa era para nosotros. Era un sueño familiar. Usted lo arruinó todo. Me acerqué lentamente hacia ellos. Mis pasos resonaban en la sala como tambores suaves. Díganme algo. Pregunté sin subir la voz. Si yo pagué la casa, si yo firmé los documentos, si yo puse mi nombre, si yo aseguré cada peso, entonces ¿por qué yo no era bienvenida en la fiesta? El silencio fue inmediato. Rafael tragó saliva. Larisa bajó la mirada. Doña Lidia dio un paso atrás. Rafael intentó hablar primero. Mamá, no es lo que crees. Solo fue una mala interpretación. Mis suegros son un poco exigentes. Yo no quería que te sintieras incómoda. Incómoda, repetí. ¿O querían asegurarse de que me mantuvieras lejos para que la gente creyera que la casa era logro de ustedes y no mío? Él abrió la boca pero ninguna palabra salió. Larisa se llevó una mano al pecho. Yo no sabía que sería así. Yo no quería que tú no fueras. Solo pensé que tal vez preferirías descansar. ¿Descansar? Pregunté, en la noche en que inauguraban la casa que yo misma pagué. ¿En serio quieres que crea eso? Doña Lidia levantó la voz de pronto. Usted es muy sensible, doña Carmen. Todo lo malinterpreta. Nosotros solo queríamos una fiesta tranquila. Usted tenía que dejar que los jóvenes vivieran su momento. Ahí fue cuando lo vi. Lo vi con total claridad. Ellos no estaban arrepentidos. No estaban avergonzados por lo que hicieron. Estaban humillados por lo que enfrentaron. Era su imagen lo que les dolía, no su conciencia. Rafael dio un paso hacia mí. Mamá, por favor, necesito que canceles todo esto. Necesito que vuelvas a llamar al banco. Que arregles la situación. Ellos están muy afectados. La palabra me perforó el pecho. Ayudar. Toda mi vida había ayudado. A Rafael, a mi ex esposo antes de irse, a la familia de mi nuera, a todos, menos a mí misma. Me acerqué a la mesa y tomé mi celular. Ellos me miraron con alivio inmediato.
Creyeron que iba a llamar al banco. Pero en lugar de eso bloqueé la pantalla y dejé el celular sobre la mesa. No voy a arreglar nada, dije con calma. Lo que hice no fue venganza, fue poner un límite. Por primera vez, Rafael dio un paso atrás, como si mis palabras fueran golpes. Mamá, si no corriges esto, nos vas a arruinar. No, respondí. Ustedes se arruinaron solos cuando decidieron excluirme. El silencio se volvió más pesado que nunca. Entonces caminé lentamente hacia la puerta. La abrí por completo. Señalé el pasillo. Esta conversación terminó por hoy. Hay cosas que aún no saben, y cuando las sepan entenderán por qué lo que pasó en la fiesta fue solo el comienzo. Larisa lloró más fuerte. Rafael se quedó paralizado. Doña Lidia abrió los ojos con miedo, porque lo que venía después no era solo un límite, era una verdad que estaba a punto de romper todo lo que ellos creían controlar. Y yo sabía que esa verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Por un momento pensé en llorar, no por tristeza sino por el peso que llevaba cargando durante años. Pero las lágrimas no salieron. Tal vez porque la herida ya había llorado suficiente. Tal vez porque la parte de mí que solía romperse ya no existía. Tal vez porque cuando una mujer toca fondo algo dentro de ella, se vuelve piedra. Respiré hondo y cerré los ojos. La noche estaba casi en silencio, salvo por algún coche lejano en la avenida. Comencé a preguntarme cómo habría reaccionado yo si hubiera estado en su lugar. Si de pronto mi mundo se derrumbara en cuestión de horas y la única persona que podía salvarme fuera la misma persona que había decidido dejar de ser utilizada. Quizá también me habría desesperado, quizá también habría corrido a tocar una puerta sin saber si se abriría. Pero la diferencia era simple. Yo nunca los habría traicionado. Y ellos sí. Después de que abrí la puerta y les pedí que se fueran, la sala quedó llena de un silencio espeso. Pude escuchar cómo el elevador bajaba lentamente, llevando consigo el eco de los pasos desesperados de Rafael, Larisa y doña Lidia. Cerré la puerta con suavidad, no con rabia, sino con algo aún más difícil de explicar. Una mezcla de alivio, cansancio y una sensación rara de final. No sabía si ese final era el cierre de una etapa o el comienzo de otra. Pero la noche no había terminado para ninguno de nosotros. Me quedé parada frente a la puerta unos segundos más. Parecía que el aire todavía guardaba la forma de los cuerpos que acababan de salir. Sus voces, sus excusas, sus súplicas, todo resonaba en mi mente como si la habitación no quisiera soltarlos. Me senté en el sillón que estaba frente a la ventana y dejé que la luz tenue de la ciudad entrara poco a poco hasta llenar la sala. A pesar de eso había algo en mi pecho que quería entender. Una parte de mí necesitaba saber si Rafael comprendía realmente el daño que había causado o si solo estaba asustado por perder lo que yo le daba. No buscaba una disculpa, solo buscaba una respuesta sincera, una verdad. Y yo sabía que esa verdad no iba a llegar esa noche. Me levanté y fui a la cocina. Preparé un vaso de agua fría y me lo tomé lento. El agua me hizo volver al cuerpo, como si toda la fuerza que había usado para mantenerme firme necesitara un respiro. Después caminé hacia mi habitación y me quité los aretes que no tuvieron la oportunidad de brillar en la fiesta que había financiado. Me solté el cabello y lo dejé caer sobre mis hombros, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera, no feliz, no tranquila, pero libre. Sin embargo, la libertad también tiene sonido, y ese sonido llegó minutos después golpeando mi puerta con insistencia. Toc, toc, toc. Me giré sobresaltada. No era un toque tímido, tampoco era violento, era un toque desesperado. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla. Era Rafael. Solo él, sin Larisa, sin doña Lidia, con los ojos rojos y la camisa todavía más arrugada que antes. Abrí la puerta apenas unos centímetros y no dije ni una palabra. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Respiré hondo. Lo observé con atención. La forma en que apretaba los puños, la forma en que su pecho subía y bajaba rápido, la forma en que evitaba mirarme directamente. Lo abrí un poco más y lo dejé entrar. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Él entró con pasos cortos y se quedó parado en medio de la sala como si no reconociera el lugar, como si la casa donde creció le resultara extraña. Mamá, yo nunca quise que todo esto pasara,
lo juro. Le señalé el sillón. Si vas a decir algo, dilo sentado. Él obedeció inmediatamente, como un niño que teme ser regañado. No sé qué decir. Estoy en shock. Y tú nos dejaste solos frente a todos. Yo no te dejé solo, respondí. Tú me sacaste de esa fiesta antes de que yo siquiera llegara. Rafael desvió la mirada. Mamá, escucha, yo pensé que iba a ser una noche tranquila. Pensé que si no ibas la familia de Larisa estaría más cómoda. No quería problemas. Y eso fue lo que obtuviste, comenté. Una noche tranquila. Él frunció el ceño. Sabía que mi ironía era justa, pero no por eso le dolía menos. Yo. Mamá, hice lo que pensé que era lo mejor. No imaginé que tú reaccionarías así. Ahí fue cuando lo miré directamente a los ojos. Rafael, lo que tú hiciste no fue pensar en lo mejor. Fue pensar en lo más fácil, para ti, siempre para ti. Él abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Sus ojos se llenaron de algo que nunca había visto en él. Miedo. No miedo a mí, sino miedo a perder lo que yo significaba para él. Mamá. Si tú no arreglas esto, voy a perderlo todo. Larisa ya está diciendo que es culpa mía. Su mamá está diciendo que soy un inútil. Yo. Mamá. No puedo con esto. Me mantuve firme aunque algo en mi corazón se movió un poco al escuchar su voz quebrada. Rafael. Toda tu vida yo te he resuelto todo, todo. Pero esta vez no. Esta vez no, porque lo que perdiste no fue una casa. Fue mi confianza. Él tragó saliva con fuerza. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Yo puedo cambiar. Solo. Regrésame mis tarjetas. Habla con el banco. Explícales que fue un error. Solté una risa leve. No cruel, solo cansada. Rafael, no puedo regresar algo que nunca debió ser tuyo. Mi dinero no es un derecho. Y mi apoyo tampoco. Él apretó las manos sobre las rodillas. Entonces, ¿qué quieres que haga? Le respondí con la verdad más simple que tenía guardada. Quiero que aprendas a vivir sin usarme. Rafael quedó en silencio. Su respiración se volvió agitada. Su expresión cambió de súplica a desesperación y luego a algo que me sorprendió. Resentimiento. Mamá, si tú no nos ayudas, si tú nos dejas solos así, no sé qué va a pasar. Me acerqué despacio. Lo miré desde arriba. Sí, Rafael, eso es lo que tendrás que averiguar. ¿Qué pasa cuando no estás detrás de mí? Él bajó la mirada como si mis palabras lo golpearan con fuerza. Entonces se levantó, caminó hacia la puerta sin decir nada, pero antes de salir se giró hacia mí. Mamá, hay algo que todavía no sabes. Y cuando lo sepas, no sé cómo vas a reaccionar. Mi estómago se tensó. Lo miré sin parpadear. ¿Qué cosa? Rafael negó con la cabeza. No puedo decirlo ahora, pero cuando lo encuentres, porque lo vas a encontrar, te va a doler más que lo de esta noche. Y sin dejarme responder salió dejando la puerta abierta detrás de él. Yo me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte, con la mente llena de preguntas. Una verdad estaba escondida. Una verdad que él temía que yo descubriera. Y supe que esa verdad iba a cambiarlo todo. Cuando Rafael salió de mi departamento dejando esa frase clavada como un puñal en mi pecho, me quedé de pie en medio de la sala sin moverme. No sabía si él había tratado de advertirme o si simplemente quería asustarme, pero la forma en que sus ojos temblaban cuando dijo que había algo que yo aún no sabía fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Era un presentimiento oscuro, como si una sombra que yo no había querido ver durante meses estuviera por revelarse. Cerré la puerta con cuidado y apoyé la mano sobre la madera fría. Sentí un leve mareo y tuve que cerrar los ojos para estabilizarme. No era debilidad, era cansancio. Era el peso de una verdad que estaba intentando nacer a través de grietas que yo misma había ignorado. Caminé hasta el sillón y me senté sin encender ninguna luz. La ciudad iluminaba tenuemente mi sala, y en ese silencio absoluto escuché claramente mis pensamientos. No quería imaginar lo que Rafael había insinuado, pero algo en mi interior ya lo sabía. Mi intuición llevaba meses gritándome algo que yo no quería aceptar. Me quedé ahí sentada varios minutos hasta que respiré profundo y me obligué a levantarme.
Necesitaba claridad. Me dirigí al estudio donde guardaba mis documentos personales y de la empresa. Encendí la lámpara y el brillo cálido iluminó los archivadores perfectamente organizados. A algunas personas les podría parecer exagerado, pero para mí el orden siempre había sido un refugio. Cada factura, cada contrato. Era la única parte de mi vida donde yo tenía control absoluto. Mientras pasaba mis dedos por los folders, una idea se formó lentamente. Si había una verdad oculta, tenía que estar en algún movimiento reciente, algún gasto extraño, algún retiro, alguna firma que yo no recordaba haber otorgado. Me senté en el escritorio y abrí mi laptop. Empecé a revisar estados bancarios, transferencias, corresponsales. Y aunque cada dato estaba en orden, algo dentro de mí seguía inquieto, como si la verdadera pista no estuviera registrada en un papel sino detrás de ellos. En la intención, en el motivo, cerré la computadora, volví a recargarme en la silla, tomé aire con fuerza y traté de repasar cada conversación de los últimos meses. Y entonces una imagen vino a mi mente con una claridad sorprendente. Larisa y doña Lidia el día que les mostré los avances de la remodelación de la casa. Se miraron mutuamente con un gesto extraño, una especie de alivio oculto, como si algo les hubiera salido mejor de lo esperado. En ese momento lo tomé como arrogancia. Pero ahora tenía otra luz. Me incliné hacia adelante, puse mis codos sobre el escritorio y me cubrí la boca con las manos. Empecé a reconstruir mentalmente cómo habían actuado, lo insistentes que eran con los pagos, lo rápido que se enojaban cuando algo no se hacía en la fecha exacta que querían, las preguntas constantes sobre el día de la entrega, la forma en que nunca hablaban de pagar nada ellas mismas, y la más importante, el hecho de que Rafael siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba algo demasiado específico. Cuando entendí eso, algo dentro de mí hizo clic. No era solo abuso. No era solo manipulación emocional. Había un plan. Había una intención detrás. Y lo peor, Rafael estaba involucrado. Mi respiración se aceleró. De pronto la frase que él pronunció antes de irse volvió a sonar en mis oídos. Hay algo que todavía no sabes. Y cuando lo sepas te va a doler más que lo de esta noche. Cerré los ojos con fuerza. Sentí un pinchazo en el pecho. No quería pensar lo peor. No quería llegar a la conclusión que empezaba a formarse. Pero era inevitable. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La ciudad seguía brillando. Tan indiferente a mi tormenta. Me abracé los hombros con ambas manos como si el frío viniera de dentro y no del exterior. Yo sabía que mi hijo era débil, pero era capaz de algo peor. Era capaz de tenderme una trampa financiera. Era capaz de firmar algo sin decirme, de comprometerme legalmente a mis espaldas, de entregar mis datos, mis cuentas, mis documentos, mis garantías. Cuando esa idea cruzó por mi mente, me apoyé en el cristal. Sentí que mis piernas temblaban. No quería pensar que Rafael pudiera hundirme para salvarse a sí mismo o para quedar bien con la familia Beltrán, pero la verdad es que el Rafael que yo conocí hacía años ya no existía. El hombre que salió de mi departamento esa noche era alguien más, alguien que ya no reconocía. Regresé al escritorio y abrí el cajón donde guardaba ciertos documentos que rara vez necesitaba usar. Entre ellos había una carpeta naranja donde guardaba copias de autorizaciones notariales, poderes y acuerdos bancarios. La tomé y la puse sobre la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí la carpeta. Revisé cada hoja, una por una. Todo estaba en orden, hasta que llegué a un papel que yo misma no recordaba haber firmado. Un documento que me autorizaba a realizar movimientos conjuntos en una cuenta que yo nunca había visto. Me quedé inmóvil. Mi respiración se detuvo. Leí el documento de nuevo. El papel tenía mi nombre, mi firma, mis datos, el nombre de Rafael y, lo más inquietante, el nombre de don Aurelio Beltrán. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que yo no sabía que estaba armado para destruirme. Sentí que mi pecho ardía como si me hubieran vaciado un cubo de agua caliente. Me hundí en la silla sin poder moverme. ¿Qué habían hecho? ¿Qué tanto habían usado mi nombre? ¿A cuántas cosas me habían amarrado sin yo saberlo?
¿Cuánto daño podían causarme? De pronto un pensamiento me atravesó la mente como un rayo. ¿Qué tal si ese documento no era el único? Me levanté con un impulso repentino y comencé a revisar otras carpetas. Mis manos se movían rápido, demasiado rápido, como si mi cuerpo quisiera encontrar la verdad, aunque mi corazón no estuviera listo para ella. Después de 10 minutos lo encontré. Otro documento, otra autorización. Esta con una fecha más reciente. Esta con la firma que intentaba imitar la mía, pero que yo reconocí como falsa porque una madre siempre reconoce lo que le pertenece. Me quedé helada. Ahí estaba, la verdad que Rafael había insinuado. Una falsificación, una traición legal, una bomba. Me senté lentamente. Puse las hojas sobre mis piernas y me tapé la boca con ambas manos. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no habían salido en toda la noche, pero no eran lágrimas de tristeza ni de enojo, eran lágrimas de descubrimiento, lágrimas que anunciaban que una nueva etapa comenzaba. Una etapa donde yo no sería víctima nunca más. Miré los documentos con detenimiento. Leí cada número, cada cláusula, cada firma. Era claro. No estaban solo intentando quitarme dinero, estaban preparando un terreno para que yo cargara con responsabilidades que no me correspondían. Y si no hubiera detenido la entrega de la casa, quién sabe hasta dónde habría llegado su plan. Tomé aire. Me limpié las lágrimas. Y por primera vez en toda la noche sonreí. No una sonrisa de alegría, una sonrisa de certeza. Cerré la carpeta con calma, apagué las luces del estudio y regresé a la sala. Mañana comenzaría todo. Pero antes de dormir, supe algo con absoluta claridad. Yo no era la que estaba en peligro. Eran ellos, porque ahora que sabía la verdad, nada iba a detenerme. Y lo que haría al amanecer sería el inicio de su caída. Dormí muy poco esa noche, no porque el cansancio no me venciera, sino porque mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de los documentos falsificados que había encontrado. Cada vez que cerraba los ojos veía la firma imitada, la letra torpe que intentaba copiar la mía, y los nombres impresos al lado del mío, como si yo hubiera sido parte voluntaria de un plan que jamás habría aceptado. Cuando la madrugada comenzó a aclarar la ciudad, me levanté sin esperar al reloj. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El día amaneció frío, uno de esos fríos secos de Guadalajara que anuncian que el invierno ya va llegando. Me puse un suéter grueso y preparé café. El aroma fuerte llenó la cocina como si me recordara que yo seguía ahí, firme, despierta, capaz. Ese aroma fue suficiente para encender una chispa dentro de mí, la chispa que necesitaba para enfrentar lo que venía. Me senté frente al comedor con los documentos falsificados frente a mí. Los observé una vez más. No había duda. Ni era una confusión ni era un error. Era una traición pensada. Una traición escrita. Una traición firmada. Y ese pensamiento no me rompió. Me dio fuerza. Una fuerza que yo no sabía que todavía tenía. Terminé mi café y llamé al abogado de la familia. Un hombre serio, meticuloso, con más de 20 años trabajando conmigo. Él conocía mi historia desde el principio, conocía mis luchas, mis sacrificios, mis pérdidas. Y también conocía muy bien a Rafael, por eso cuando le conté lo que había encontrado guardó silencio durante varios segundos. Doña Carmen dijo finalmente: «Esto es grave, pero muy grave, no solo por lo que intentaron hacer con sus bienes, sino por lo que esto representa». No respondí. No lo necesitaba. Él sabía que yo entendía el peso de cada palabra. «Voy camino a su oficina», le dije. «Prepare los documentos necesarios y, por favor, hable con el banco. No quiero que se mueva ni un solo peso más sin mi autorización directa». En cuanto colgué, tomé mi bolso y salí del departamento. En el ascensor, respiré hondo. Tenía que mantener la calma. La rabia no me iba a ayudar, la claridad sí. Y ese día necesitaba más claridad que nunca. Cuando llegué a la oficina, mis empleados me saludaron como todos los días, pero yo noté la preocupación en sus ojos. Habían visto en redes sociales el desastre de la fiesta. Algunos habían visto videos que ya circulaban, pero nadie se atrevió a decir nada. Sabían que si yo necesitaba hablar, lo haría en mi momento. Entré a mi oficina y esperé.
El abogado llegó 10 minutos después con una carpeta gruesa y expresión seria. Aquí está todo lo que necesitamos, me dijo. Ya hablé con el banco. Confirmaron movimientos sospechosos en una cuenta vinculada a un tercero. El nombre de don Aurelio aparece demasiado. Cerré los ojos un momento. No por sorpresa, sino por confirmar lo que ya sabía. Quiero proceder legalmente, le dije. No importa con quién caiga el golpe. Quiero que todo se aclare. Quiero que se investigue hasta el último rincón. Él asintió. Doña Carmen, ¿está segura de que quiere incluir a Rafael en la denuncia? Mi corazón dio un pequeño salto. Era la pregunta que sabía que llegaría. Era la decisión que definiría todo lo que venía. Lo quiero. Respondí después de unos segundos, con voz firme, sin lágrimas, sin temblores. Si él tuvo parte en esto, entonces también debe asumir las consecuencias. El abogado no dijo nada más. Tomó notas, organizó papeles, preparó documentos. Yo lo observaba, y por primera vez entendí algo. Yo no estaba destruyendo a mi hijo. Él ya se había destruido solo. Yo solo estaba limpiando los escombros para evitar que me arrastrara con él. Mientras él trabajaba, yo revisé la agenda del día. Tenía reuniones importantes, nuevas propuestas de diseño, revisiones de producción. Mi empresa seguía avanzando sin importar el caos en mi vida personal, y esa estabilidad me recordó algo esencial. La mujer que era en los negocios también podía ser la mujer que enfrentara a su propia familia sin miedo. Después de firmar varios documentos legales, me levanté para caminar por la oficina. Mis empleados me miraban con una mezcla de admiración y respeto. Uno de ellos se acercó tímidamente. Doña Carmen, se encuentra bien. Sonreí con serenidad. Estoy mejor que nunca. Y lo sentía de verdad. La tormenta interna que llevaba meses creciendo finalmente se estaba ordenando dentro de mí. Como si cada pieza de dolor estuviera tomando su lugar para darme estructura en vez de derrumbarme. Pasado el mediodía recibí una notificación del banco. Una confirmación. La cuenta sospechosa había sido congelada. Todos los movimientos detenidos. Rafael, don Aurelio, Larisa. Ninguno podría acceder a lo que estaban intentando construir detrás de mi espalda. Me quedé mirando la pantalla del celular durante varios segundos. Era un pequeño triunfo, no de orgullo, sino de justicia. Y aunque no sabía dónde estaban ellos en ese momento, podía imaginarlo. Podía imaginar la desesperación en el rostro de Rafael cuando intentara retirar dinero. Podía imaginar el enojo de doña Lidia. Podía imaginar el llanto de Larisa. Podía imaginar cómo todo su castillo de mentiras comenzaba a derrumbarse más rápido de lo que habían planeado. Esa tarde avancé con mis reuniones. Escuché propuestas, aprobé diseños. Hablé con proveedores. Sonreí con clientes. Y lo hice con una paz sorprendente, como si al quitar de mi vida el peso de la traición, algo dentro de mí se hubiera liberado completamente. Al salir de la oficina el sol ya estaba bajando. Un tono naranja cálido iluminaba la ciudad. Me quedé unos segundos sobre la banqueta, observando el movimiento de la gente. Cada quien con su propia historia, su propio dolor, su propio amor, su propia lucha. Y yo también tenía la mía. Una lucha que por primera vez estaba dispuesta a pelear por mí y no por otros. Cuando llegué al estacionamiento, mi celular vibró con fuerza. Era un mensaje, de un número que conocía de memoria. Era Rafael. Mamá, tenemos que hablar, es urgente. Lo miré fijamente. Sentí que la noche volvía a abrirse ante mí con un nuevo misterio. Sabía que después de lo que había encontrado en los documentos era posible que aún hubiera más. Algo más profundo. Algo más oscuro. Algo que él temía que yo descubriera antes de que él pudiera explicarlo. Guardé el celular en mi bolso sin responder. Me subí al coche, encendí el motor. Y mientras el cielo se oscurecía lentamente, supe que el verdadero final de esta historia aún no había llegado. Lo más fuerte todavía estaba por revelarse. Y en el fondo yo ya estaba lista. El mensaje de Rafael seguía en mi teléfono cuando salí del estacionamiento. Mamá, tenemos que hablar, es urgente. Lo leí una vez más y luego apagué la pantalla. Sabía que esa urgencia no venía del arrepentimiento, sino del miedo. Miedo a lo que estaba por descubrirse.
Miedo a perder lo que quedaba de la vida cómoda que había construido a través de mí. Miedo a enfrentar la verdad. Conducí hasta mi departamento, mientras el cielo se teñía de un azul oscuro casi morado. Guadalajara parecía guardar silencio conmigo, como si también supiera que la noche que venía sería decisiva. Cuando entré a casa, dejé mis cosas sobre la mesa y me senté junto a la ventana. Observé las luces lejanas y pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Una semana. Apenas una semana había bastado para destruir una mentira que llevaba años creciendo. Pasaron unos minutos antes de que alguien tocara la puerta. No anunciaron su llegada por mensaje. No me llamaron, solo tocaron. Firme, insistente. Me levanté despacio. No estaba asustada, estaba lista. Abrí la puerta. Rafael estaba ahí, pero no como la noche anterior. Esta vez su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, la camisa manchada. Parecía no haber dormido. Detrás de él, Larisa estaba de pie con el maquillaje corrido y un gesto de derrota absoluta. Y unos pasos atrás, casi ocultándose, estaba doña Lidia con los brazos cruzados y la mirada vacía. «Mamá», dijo Rafael, «por favor, necesito hablar contigo. Todo está peor, mucho peor». Lo miré en silencio. No tenía intención de hacérsela fácil. Aún así, abrí la puerta para que entraran. No por ellos, por mí. Porque sabía que había llegado la hora de cerrar la historia. Tomaron asiento sin que yo lo indicara. Estaban demasiado agotados para mantener apariencias. Rafael respiró hondo y colocó ambas manos sobre sus piernas, como si necesitara sostenerse para no caer. «Mamá, hay algo que no te dijimos». Silencio. Yo esperé. Él tembló. Larisa intervino primero con voz ronca. «Doña Carmen, lo que pasó con la casa y lo que usted descubrió no fue lo único. Lo supe. Lo había presentido desde que vi los documentos falsificados. Pero escucharlo de su boca dolía mucho más». Rafael bajó la cabeza. Yo firmé cosas que no entendía, cosas que mi suegro me dio. Él decía que era necesario para acelerar el trámite. Y yo confié. Doña Lidia levantó la cara para defenderse, pero no encontró valor para hablar. Continuó Rafael. «Mamá, usaron tu información. No solo para la casa, sino para una línea de crédito. Una muy grande. Una que estaba a punto de activarse cuando tú detuviste todo». Mi respiración se volvió lenta, fría. No lloré. No grité. No me moví. Solo escuché. Rafael siguió. Yo pensé. De verdad pensé que cuando la casa estuviera a nuestro nombre y tú nos ayudaras con los gastos, todo se arreglaría. Yo no sabía que mi suegro estaba planeando dejarte con la responsabilidad del crédito. Larisa lloraba abiertamente. Él quería hundirla, dijo entre sollozos. Quería que usted terminara pagando todo, hasta los intereses. Y si usted no podía, quería que la casa quedara embargada y que usted perdiera parte de su empresa. Por un momento me quedé sin palabras. No por sorpresa, sino porque esa clase de maldad solo puede venir de alguien que jamás te quiso bien. Y yo lo había presentido desde el primer día que conocí a don Aurelio. ¿Y tú?, pregunté finalmente mirando a Rafael. ¿Sabías eso? ¿O preferiste no saberlo para no sentirte responsable? Él apretó los labios con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, yo no quería perder a Larisa. Su familia decía que yo tenía que poner de mi parte para ser digno de ella, y que tú tenías suficiente dinero como para ayudarnos sin que te afectara. Ahí estaba, la verdad desnuda. No era amor, era comodidad, era cobardía, era dependencia emocional». Me levanté y caminé hacia la cocina. Necesitaba espacio para respirar. Ellos me miraban desde el sillón como si yo fuera un juez que decidiría su destino. Y quizás sí lo era. Pero también era una madre, una mujer, una persona herida que ya no estaba dispuesta a recibir otro golpe. Volví a la sala, me planté frente a ellos. «Les voy a decir la verdad», dije con calma. «No odio a ninguno de ustedes, pero tampoco voy a salvarlos. Lo que hicieron, lo que permitieron, lo que callaron, tiene consecuencias». Larisa sollozó más fuerte. Rafael bajó la cabeza como un niño castigado, y doña Lidia no se atrevió a levantar la mirada.
Voy a proceder legalmente. Continué. No para destruirlos, sino para protegerme. Ya lo consulté con mi abogado, y no hay vuelta atrás. Rafael se puso de pie con los ojos llenos de terror. Mamá, por favor. No hagas esto. No sabes cómo estamos. No tenemos dinero. No tenemos dónde quedarnos. Estamos viviendo en casa de un primo de Larisa, apenas tenemos para comer. Lo miré con profundidad. Rafael, todo lo que estás viviendo ahora es el resultado de tus decisiones, no de las mías. Se derrumbó sobre el sillón. Rompió en llanto. Pero ya no era mi responsabilidad sostenerlo. Larisa se secó las lágrimas y dijo algo que nunca imaginé escuchar de ella. Lo siento. Lo siento de verdad. Usted no se merece nada de lo que pasó. Y aunque yo no tenga derecho a pedir nada, le pido perdón. Por primera vez la miré y vi a una mujer quebrada, no una enemiga. Doña Lidia intentó hablar, pero su voz temblaba. Yo solo quería lo mejor para mi hija. No respondí. No valía la pena. Después de unos minutos de silencio, los invité a levantarse. No con frialdad, con dignidad. Pueden irse, les dije. No los odio, pero tampoco pertenezco a esta vida que eligieron. Yo voy a seguir adelante. Ustedes también tendrán que hacerlo. Rafael se acercó a mí. Dudó. Y luego me abrazó. Un abrazo débil, irregular, lleno de arrepentimiento. Yo no lo abracé de vuelta. Pero tampoco lo rechacé. Era el cierre que ambos necesitábamos. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio triste, era un silencio limpio, un silencio nuevo. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Pensé en todo lo que había vivido, en el dolor, la traición, el cansancio, pero también pensé en algo más, en cómo había descubierto una fuerza que yo misma no sabía que tenía, en cómo poner un límite había salvado mi vida emocional, en cómo había recuperado mi dignidad. Y entendí algo. A veces la familia no se rompe, se revela. A veces no perdemos algo, lo descubrimos. A veces el mayor regalo es ver la verdad aunque duela. Respiré profundo. Y dije para mí misma, yo no perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de que él era alguien que no era, y ahora puedo empezar de nuevo. Me giré hacia la cámara que grababa para mi diario digital y hablé desde el corazón. Si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de alejarte de quien te hiere, aunque sea sangre de tu sangre. El amor sin respeto no es amor, es costumbre, y nadie merece vivir de migajas. Si esta historia te hizo pensar, comparte en los comentarios cuántos años tienes o desde dónde me escuchas. Y si alguna vez te has sentido usada o traicionada, dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo historias que tocan el alma. Cerré la cámara. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz real. Una paz profunda, porque esta vez la historia no terminó con dolor, terminó con verdad. Y la verdad siempre libera.